Bueno, aquí estamos inmediatamente después de la pausa, como decíamos hace un momentito, pues tenemos la oportunidad de compartir con un joven, no es una promesa, es una realidad y es nuestro, es de aquí, de La Romana, es un joven brillante con muchas ideas y sobre todo es un intelectual, vamos a llamarlo así. Qué bueno, es la persona responsable de lo que tiene que ver con la cultura, La Romana. Y vamos a recibir aquí a Juan Inirio. Bienvenido. Un gran placer, Edgar. Un placer tenerte por aquí, Juan. El honor es mío, agradecido de la invitación y un saludo afectuoso para todos los televidentes. Qué bueno. Juan, ¿qué edad tú tienes? Perdóname. Acabo de cumplir 27 años. 27 años. Así es. Juan, ¿cómo explícame esto? O sea, una persona tan joven, por lo regular la juventud hoy en día, digo, no es tu caso, pero por ahí quiero empezar la entrevista. Por lo regular la juventud nuestra en este momento está como un poco perdida, ¿no? Andan en dembow, en un paquete de porquería y disparate por ahí. Sin embargo, tú eres un joven desde temprana edad que te gusta la lectura y te gusta la cultura. ¿Cómo es eso? Explícame. Bueno, hay muchos factores que han influido en mi vida en relación al destino que he tenido, que es el de la cultura, el de la literatura, el del mundo de las ideas. Yo comencé a escribir, por ejemplo, cuando tenía 11 años de edad, lo he dicho en muchas ocasiones, y pues a partir de ahí siempre la literatura se convirtió para mí en una pasión a la que no pude nunca enfrentar, sino que me dejé llevar de ella. Sin embargo, no solamente tratándose, digamos, del oficio de escritor que he desarrollado, sino ya de mi propia vida en sentido general, naturalmente eso también tuvo mucho que ver con la formación familiar que he recibido de mis padres, de mucha gente en la escuela que influyó en mí, maestros, con el tiempo también, gente con la que empecé a relacionarme, que me animó a que no renunciara, digamos, a esa pasión que tenía de escribir en un medio inhóspito, quizás para la cultura. Pero yo creo que al fin y al cabo no soy una persona de ninguna virtud extraordinaria, sino que he perseverado en lo que amo, más allá de todo. No, la virtud ciertamente está ahí. Primero en lo que, como tú dices, perseverar, ¿no? Sí. Eso es lo primero. Sobre todo en un mundo que, como te decía, ustedes los jóvenes son tan bombardeados, ¿no? Así es. De tantas cosas, sobre todo tantas ofertas negativas que el mundo le hace. Entonces, tú perseveras, ciertamente, en lo que tiene que ver con esa área de cultura, de escritura. ¿Has escrito libros? Sí, he publicado 3 libros ya. Uno de ellos, Cantar de Hojas Muertas, que se publicó en el 2010. Luego, Musa de un Suicida, en el 2014. Si y el Oráculo, fue en el 2010, tú tenías que dar más 19 o menos. años, Exacto, cuando sí. publiqué mi primer libro. Musa de un Suicida, que es el segundo libro, lo publiqué en el 2014, con 22 años de edad. Y el libro más reciente, que se llama El Oráculo Ardiendo, que ya tiene 2 ediciones, lo publiqué originalmente en el 2016 a los 24 años. Sin embargo, pues ya con el tiempo uno también, aparte de la labor literaria, se ha involucrado en muchas otras actividades de la vida social, pero yo siempre digo en todos los momentos, lo que soy originalmente es un escritor. Todo lo otro, digamos que puede ser circunstancial, por ejemplo, trabajo actualmente en una función pública, pero lo que soy ante todo es un escritor, es un pensador, una persona que reflexiona sobre no solamente sobre mi propia identidad, sino sobre la sociedad, y que sin embargo ha decidido no quedarse solamente, digamos, en la biblioteca o en la habitación leyendo o escribiendo, sino que ha decidido también tomar acción ante causas sociales que entiendo pertinentes y relevantes. Pero como tú dices, en un medio tan difícil, sobre todo a la edad que yo he tenido siendo joven, no es fácil uno resistir las tentaciones, las malas ofertas, porque la juventud es precisamente una etapa de descubrimiento de lo que uno es. En la adolescencia, por ejemplo, uno pasa de la niñez a la adultez y uno va configurando su propio porvenir, sus propias ambiciones, sus propias metas, pero no siempre se hace de la forma más adecuada, y uno, quizás es mi caso, y el de muchos otros jóvenes que se han destacado, uno ha podido contar con la bendición de mucha gente que le ha mantenido a uno en el camino correcto, hasta un punto en que ya uno siendo adulto, teniendo la conciencia muy abierta, pues ya uno sabe concretamente lo bueno y lo malo, pero ciertamente en esos momentos de desarrollarme en la adolescencia, en la primera juventud,
fue muy necesario y muy motivador para mí contar con el apoyo siempre de una base familiar importante. Qué bueno. Juan, tú dices, bueno, dices no, ciertamente es así, ocupas una función pública. Así es. ¿Te desempeñas como? Director Provincial de Cultura, de la Romana. Director Provincial de Cultura. ¿Ha sido fácil el manejo de esa dirección? No, no ha sido nada fácil, Edgar. Recientemente... Sobre todo por tu juventud. Yo me imagino que en principio no fue tan fácil. Así es. Mira, el pasado 4 de octubre, el jueves de la semana pasada, o sea, hace apenas 4 días, ofrecí una rendición de cuentas de mi trabajo en el auditorio de la Alianza Juvenil. Hicimos un acto allá de gran importancia, muy concurrido, en el que precisamente esbozamos todos los logros que hemos tenido en esta gestión, que no me alcanzaría el tiempo para desglosarlo, sin embargo que está muy matizado, como tú sabes, por la celebración de la Expoferia Provincial del Libro de la Romana este año, que ha sido quizás la obra cumbre. Ahora bien, eso mismo que te voy a decir ahora lo mencionaba ese día. No ha sido nada fácil porque en un principio, como tú señalas, te lo imaginas y así mismo fue, el hecho de ser joven constituyó un motivo de discriminación. Mucha gente... porque a veces hay un discurso, digamos, un tanto dual, un tanto de doble moral. Bipolar. Yo voy a decirlo con mucha claridad. Porque decimos, tenemos que darle oportunidad a los jóvenes, pero cuando se le da la oportunidad, entonces dudamos, criticamos. Para suerte mía, y no para suerte porque no ha sido obra del azar, sino por mi propia conducta y trayectoria, lo único que se podía argumentar era eso, es muy joven. Y en efecto, ese fue un discurso de crítica que se enarboló, pero el tiempo ha demostrado que el joven ha podido desarrollar un trabajo loable. Y ya en este caso, pues no se trata solamente de mí, sino de toda una generación que yo represento, que también merece muchas oportunidades, no solamente en el campo de la administración pública, de la política, sino en todos los órdenes de la vida social. No creo, sin embargo, que ser joven es un mérito suficiente, porque hay muchos jóvenes que tienen una mentalidad de dinosaurio y hay muchos de mayor edad que tienen una visión más moderna. Es decir, la cuestión no está necesariamente en la edad. Yo podría tener esta misma edad y no dar la talla, o podría tener otra edad y hacerlo bien. Pero los jóvenes que han demostrado que tienen capacidad, pues naturalmente merecen que las puertas se les abran. Ok, Juan, tú dijiste hace un momento que te sientes cómodo como escritor. Sí. Estás desempeñando una función pública. ¿Te visualizas también como un político ya a otro nivel en un tiempo más adelante? Sin duda, Edgar. ¿Te gusta la política? Sí, la política me ha apasionado siempre. Hubo un momento de mi vida cuando estaba ya comenzando, digamos, la vida pública, o sea, haciendo ya vida social, que la gente empezó a conocer de uno, que yo me resistía a hacer vida política, y eso le pasa a muchos jóvenes. Eso no es algo exclusivamente... Es que lo han frustrado. Eso no es un caso los mismos adultos han frustrado, han castrado. Eso le pasa todavía a muchos jóvenes. A muchos jóvenes que yo conozco, que ya se han desarrollado, son profesionales, son jóvenes visionarios, y se resisten. Pues era mi caso. Yo me resistía porque estaba en desacuerdo con ciertas cosas, digamos, de la misma clase política, no de un partido en específico, de la sociedad en la que le tocó vivir. Pero luego, y como te dije, siempre lo mío fue la literatura ante todo, es decir, escribir. Ahora bien, llegó un momento en el que esa misma preocupación social, que es la que también me define como escritor, afloró en una forma en que yo entendí que yo no podía desligarme de lo que la sociedad necesita, que es ante todo nuevos perfiles. Es primero que eso, nuevos perfiles, porque somos los seres humanos los que encarnamos la política. La política no es un objeto abstracto, no es una realidad etérea, es una realidad muy concreta, dirigida por seres humanos. Entonces somos los seres humanos los que debemos cambiar para que ese ejercicio de la actividad política cambie. Bueno, fue en ese momento y con el paso del tiempo que decidí involucrarme, lo hice en la fila del Partido de la Liberación Dominicana. Con el paso del tiempo, sin yo esperarlo, he llegado a ocupar una función pública. Podría no haber sido así.
y podría mañana no estar en esta posición y en ninguna, y de todas formas seguir involucrado en lo que yo entienda que pueda servir a la sociedad. Pero como señalas, sí me interesa la política porque entiendo que no podría yo de alguna otra manera incidir más directamente en el destino de la sociedad. Se puede incidir porque no se puede hacer servicio social fuera de, digamos, de la partidocracia. Es decir, hay muchas formas de servir a la sociedad, pero yo personalmente, como mucha gente, he entendido que sí se puede hacer desde la política. He dicho en muchas oportunidades que quizás si yo hubiera sido australiano, austríaco, alemán, quizá yo me habría dedicado solamente a escribir y a la vida exclusivamente cultural, pero yo entiendo que en esta sociedad en la que me ha tocado vivir, no solamente en la romana, sino en la República Dominicana, yo no puedo sustraerme. La misma gente, además, en la medida en que va valorando el trabajo que uno hace, empuja a uno a conocer que si los que quizás tenemos una visión progresista nos aislamos, nos apartamos, entonces no tenemos ni siquiera calidad moral para criticar lo malo. Y en esos países de los cuales tú haces mención, la cultura está por encima de todo. Y de hecho tú llegas a uno de estos países y en la sala encuentras fácilmente una biblioteca. Exacto. Aquí lo que tú encuentras es una Nicolai, una cosa rara. Y es la misma política la que puede potenciar la cultura. O sea, la gente se identifica con la cultura, es decir, a ti tú que diriges una dirección, ¿no? Cuando se habla de cultura, la gente es apática, cultura, eso es para gente inteligente, gente que o hay como un deseo de la gente involucrarse y bueno, estar en las cosas, en los actos culturales y esto. Porque antes cuando se hablaba de cultura y cuando como que la gente era no asistía, muchas cosas, ¿no? Pero ahora no. Tú sabes que hay que comenzar diciendo que estamos viviendo un tiempo muy singular de la historia. Estamos viviendo en la era de la revolución tecnológica, en el auge de las redes sociales. Es decir, el mundo del entretenimiento lo ocupa todo. Por tanto, la gente se resiste a toda modalidad de aburrimiento. Entonces, lo relativo a la cultura tiene mucho que ver con cómo nosotros publicitamos y proyectamos el acontecer cultural, los eventos culturales, la participación de la población en esa clase de eventos, dándole a entender de que no se trata de algo en lo que te aburres, sino de algo en lo que te entretienes y en lo que aprendes. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos traído tanto de obras de Santo Domingo como muchas obras de aquí con grupos locales, hemos celebrado muchas actividades teatrales. Y hay gente que ha ido a las actividades y me ha dicho, nunca en mi vida había visto una obra de teatro, me quedé encantado, me quedé fascinado. Ese para mí es un buen ejemplo, es decir, no había tenido nunca la oportunidad de ir a ver una obra teatral, es decir, gente actuando en vivo, quizás había ido al cine, pero nunca había visto eso en vivo, y se queda maravillado, pero no lo conocía. Si no tiene la oportunidad de conocerlo, no va a ir, pero quizás tú lo invitas, Edgar, a una actividad y no conoce, y no va porque está prejuiciado pensando que eso no le va a interesar. Una vez va, pues entiende que le gusta. Lo mismo podría pasar con cualquier otro tipo de actividad cultural, un recital de poesía, una ópera, un concierto sinfónico. ¿Hacen falta auditorios aquí? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que en la Romana merecemos un gran teatro regional como lo hay en Santo Domingo, como lo hay en Santiago. Teatro regional este. Por supuesto, tenemos que sería un éxito, porque vendría gente de Higüey, de San Pedro, aquí hay actividades aquí en la Romana, por ejemplo, hay muchos artistas estos que vienen, van a Santiago, van a la capital, pero nosotros no vemos nada de eso. Exacto. Eso pudiera venderse una gira cubriendo las tres. Exactamente, aquí hay muchos lugares que, bueno, como son los que están, pues se hacen actividades. Por ejemplo, cuando hicimos esas obras, hemos presentado esas obras, en algún momento lo hemos hecho en el Auditorio Calasanz, en la Alianza Juvenil o en la misma Aldea Cultural Santa Rosa de Lima, pero ciertamente lo que deberíamos perseguir es que en algún momento pueda haber un gran teatro donde permanentemente pueda haber un tipo de ¿Están haciendo las actividades. gestiones ustedes para eso? Bueno, hemos conversado tanto con el anterior ministro de Cultura como con el actual. En ese momento yo no estaba todavía en la posición, sino ya en la gestión de Pedro Vergés, luego está Eduardo Selma. Hemos conversado no solamente de esas, sino de otras iniciativas, pero entendemos precisamente que tanto en obras como esas, o sea, ya de una envergadura así, es siempre importante
el involucramiento de toda la fuerza viva de la población. No solamente en esto, sino en muchas causas que necesitamos en la ciudad. Y somos muy apáticos a veces. Juan, el tiempo se nos fue, lastimosamente, ¿verdad? Así es. Pero para mí es un placer compartir contigo. Ya lo habíamos hecho en Domingo Interactivo, pero no aquí, ¿verdad? Sí, para mí un placer. Y me agrada mucho tu presencia. Eres una persona que yo catalogo como brillante, un joven brillante. Y no lo digo delante de ti, detrás de ti lo digo. Te lo agradezco con toda mucho. frecuencia también. Y creo que eres una persona que tiene un futuro amplio, muy amplio, ¿no? Entonces, así como ha creído el actual gobierno en ti y ha depositado votos de confianza, así también la población, yo entiendo que debe de hacerlo. Deben de apoyar, porque tú eres un joven que merece ciertamente. Muchas Que gracias. se le abran las puertas. Que así Ahora sea. podamos compartir en otras oportunidades más, y no, pues, ahora ha sido como una entrevista introductoria, vamos a decirlo así, pero que en otras oportunidades podamos conversar ya de otros temas. Yo enteramente a tus órdenes. Muy agradecido. Amén, qué bueno. Muchas gracias, Juan, Muchas gracias. por estar con nosotros. A ustedes vamos a una leve pausa. No, vamos con Don Elpidio Tolentino, opinión sin límites, y retornamos dentro de unos segundos.